Halil İbrahim Ceyhan no es simplemente un actor turco más en la interminable constelación de rostros televisivos que cada año brotan de la industria de las telenovelas. Su nombre, a los 43 años, ya se había convertido en sinónimo de intensidad, de misterio, de una belleza serena que parecía esconder historias no contadas. Durante años, el público lo vio interpretar personajes marcados por el sacrificio y el dolor, hombres fuertes por fuera, pero con un huracán emocional por dentro. Y sin embargo, detrás de esa pantalla, él mismo cargaba con un silencio que parecía impenetrable, un muro que mantenía lejos tanto a la prensa como a los admiradores que lo seguían con fervor casi religioso. Lo que nadie imaginaba es que un día, en pleno 2025, ese muro se derrumbaría. Con una sola declaración, Halil sacudió los cimientos de la percepción pública y mostró que la distancia entre el mito y el hombre era mucho más estrecha de lo que se creía. Lo que confesó no fue simplemente un detalle de su vida privada. Fue un relato íntimo, un testimonio de lucha y de resiliencia, una ventana hacia heridas antiguas y a la vez una brújula que señalaba hacia el futuro. El mundo entero quedó perplejo porque el silencio que había cultivado durante tantos años de carrera se transformó de golpe en un grito universal cargado de emoción, verdad y vulnerabilidad. La construcción de un mito silencioso. Para comprender la magnitud de esta revelación, es necesario retroceder en el tiempo y observar cómo se había construido la figura de Halil İbrahim Ceyhan. Nacido en Estambul, creció en un entorno en el que la discreción era casi una norma de vida. No era un hombre dado a los escándalos ni a las apariciones constantes en revistas de farándula. Desde el inicio de su carrera, a mediados de la década de 2000, cultivó un perfil enigmático. Sus entrevistas eran breves, sus respuestas medidas y rara vez permitía que alguien penetrara en la fortaleza de su vida privada. Mientras otros compañeros de profesión convertían sus redes sociales en escaparates de lujos, romances y fiestas, Halil optaba por el silencio digital, pocas fotos, mensajes escuetos y un contacto mínimo con los medios. Esa elección, lejos de disminuir su atractivo, lo multiplicaba. El público lo percibía como un hombre reservado, auténtico, casi como un guardián de una intimidad sagrada. Era, en cierta manera, la antítesis del modelo de celebridad hiperexpuesta que tanto domina el siglo XIII. Sin embargo, esa reserva escondía algo más profundo. La necesidad de protegerse de recuerdos dolorosos, de experiencias que habían marcado su vida y que, hasta entonces, no había querido ni podido compartir. Durante años, su silencio fue tanto un escudo como una cárcel. La presión de la fama y el peso del secreto. Ser una estrella de las telenovelas turcas no es tarea sencilla. Turquía, convertida en una potencia mundial en exportación de ficciones televisivas, proyecta a sus actores a millones de hogares en Medio Oriente, Europa, América Latina e incluso Asia. Con esa proyección llegan la admiración, los contratos millonarios, pero también la presión asfixiante de mantener una imagen impecable. Halil soportaba esa presión con un estoicismo admirable. En cada premier, en cada gala, en cada encuentro con los fans, su sonrisa calmada y sus ojos profundos transmitían serenidad. Pero detrás de escena, según confesaría después, vivía con un peso insoportable. La convicción de que debía ocultar partes de sí mismo para no defraudar a quienes lo idealizaban. Su vida privada, sus luchas emocionales, sus pérdidas familiares, todo permanecía celado bajo llave. Ese secreto lo convirtió en un hombre doble. El actor que todos veían en pantalla. Y el ser humano vulnerable que, en soledad, peleaba contra sus fantasmas. La tensión entre ambas identidades crecía con los años, y aunque parecía manejarla con gracia, en el fondo se estaba gestando una tormenta inevitable. El contexto del gran silencio. A lo largo de su trayectoria, los periodistas intentaron una y otra vez arrancarle confesiones. Se especuló sobre romances ocultos, sobre traumas de juventud, incluso sobre crisis de salud. Cada vez, Halil respondía con una sonrisa diplomática y cambiaba hábilmente de tema. Era un maestro en el arte de decir mucho sin decir nada. Ese silencio comenzó a adquirir una aura mítica. Fans en Latinoamérica abrían foros enteros dedicados a descifrar sus gestos, a interpretar las escasas frases que dejaba en entrevistas.
En Turquía algunos lo llamaban el actor de los ojos callados. Su magnetismo no provenía solo de su talento actoral, sino de ese enigma que parecía envolverlo. Pero mientras para el público era un misterio fascinante, para él era una carga creciente. El silencio se convirtió en un monstruo interior que lo perseguía día y noche. Guardar tanto, durante tanto tiempo, desgasta. Y a los 43 años, Halil llegó al punto en el que entendió que callar ya no era una opción. El día que el muro se rompió, fue en una entrevista transmitida en directo para un canal de televisión turco de alcance internacional. Lo que se esperaba era un encuentro rutinario. Hablar de su último proyecto, comentar sobre sus planes artísticos, tal vez responder a algunas preguntas ligeras sobre su vida personal. Pero algo en el aire indicaba que aquella noche no sería como las demás. Halil llegó al estudio con una expresión distinta. No era la mirada distante de otras veces, ni la sonrisa diplomática con la que solía escabullirse de los temas incómodos. Sus ojos transmitían una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Apenas comenzó la conversación, después de las preguntas protocolares, pidió la palabra. El presentador, sorprendido, le cedió el espacio, y entonces él habló. No fue un discurso preparado con la frialdad de un equipo de prensa. Fue un desahogo sincero, espontáneo, lleno de pausas, de respiraciones entrecortadas, de emociones contenidas. Dijo que durante años había callado porque tenía miedo. Miedo a ser juzgado, miedo a ser malinterpretado, miedo a perder la admiración de quienes lo veían como un héroe. Pero confesó que ese silencio lo había herido más que cualquier crítica posible. El estudio quedó en absoluto silencio. Los televidentes, miles de kilómetros lejos, sintieron esa tensión atravesar la pantalla. Lo que estaba ocurriendo no era una simple declaración, era un hombre rompiendo con décadas de barreras, desnudo en su verdad frente al mundo. La reacción inmediata, un mundo en shock. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. Hashtags con su nombre se volvieron tendencia en Turquía, en España, en México, en Argentina, en Egipto. Los fanáticos compartían fragmentos de su discurso, subtitulados en diferentes idiomas. Algunos lloraban de emoción, otros se declaraban incrédulos. Los medios internacionales interrumpieron sus rutinas para cubrir la noticia. El actor turco Halil İbrahim Ceyhan rompe el silencio y conmueve al mundo, titularon diarios europeos. En América Latina, las telenovelas en las que había actuado cobraron un nuevo significado. Cada esquina parecía ahora estar atravesada por ese trasfondo de dolor oculto que acababa de confesar. Lo que más impactó no fue el contenido específico de lo revelado, que analizaremos con más detalle en los siguientes capítulos, sino la valentía con la que decidió exponerse. En un contexto cultural donde los hombres suelen estar obligados a mostrar fortaleza y esconder vulnerabilidad, Halil estaba desafiando siglos de estereotipos con un solo gesto. Alico Emotional. Las palabras de Halil no solo fueron escuchadas, fueron sentidas. Millones de personas, muchas de ellas atravesando luchas personales, encontraron en su confesión un espejo. En foros y redes se multiplicaron los testimonios de fans que agradecían su sinceridad porque les daba fuerzas para hablar también de sus propias heridas. Psicólogos y sociólogos comenzaron a analizar el fenómeno. Algunos afirmaban que lo de Halil no era simplemente una anécdota mediática, sino un símbolo de una nueva era, la del derrumbe de las máscaras, la del derecho a mostrarse humano incluso bajo los reflectores. Un hombre de 43 años frente al mundo. La edad no era un detalle menor. A los 43 años, Halil no era ya el joven actor que recién empezaba ni tampoco un veterano retirado. Estaba en plena madurez artística y vital, en ese punto en el que la experiencia se combina con la urgencia de ser auténtico. Era como si hubiera esperado a alcanzar esa edad para finalmente atreverse a decir lo que llevaba tanto tiempo guardando. Su testimonio dejó claro que el silencio no era una elección cómoda, sino una condena autoimpuesta. Y al romperlo, no solo liberaba su voz, sino que invitaba a todos a hacer lo mismo, a atreverse a ser vulnerables, a reconocer que detrás de cada rostro fuerte puede esconderse un alma marcada por cicatrices invisibles. Su silencio, que durante tantos años lo había definido, se convirtió en el catalizador de una conversación global. Y mientras el mundo seguía procesando sus palabras, quedaba claro que la vida de Halil
y la manera en que lo percibiría el público nunca volvería a ser la misma. El eco de las palabras de Jalil Ibrahim Keijan aún resonaba en los titulares de medio mundo cuando comenzó a trascender el contenido exacto de su confesión. No se trataba de una simple anécdota personal, ni de un detalle banal para satisfacer la curiosidad de la prensa sensacionalista. Lo que reveló tenía una profundidad inesperada. Era la historia de un hombre marcado por pérdidas familiares, por la lucha contra la depresión, por el sacrificio silencioso de poner siempre el arte por encima de su propio bienestar. Durante años, el público lo había visto como un héroe romántico en la pantalla, un hombre fuerte y protector capaz de resistir las adversidades más crueles. Sin embargo, frente a las cámaras confesó que él mismo había pasado por abismos similares, que detrás de su aparente serenidad había noches enteras de angustia, pensamientos oscuros y soledad. La pérdida que nunca contó. El momento más impactante de su relato llegó cuando Jalil habló de su familia. Reveló que, en su juventud, había perdido a un ser querido en circunstancias dolorosas, un episodio que había dejado una huella imborrable en su vida. Durante años cargó con ese duelo en silencio, convencido de que, si lo compartía públicamente, sería interpretado como una estrategia de marketing o como un gesto de debilidad. Dijo que esa pérdida lo impulsó a refugiarse en la actuación porque solo en los personajes encontraba una manera de gritar lo que no podía decir en la vida real. Cada lágrima que vieron en mis papeles era real, confesó. No estaba actuando, estaba llorando lo que yo mismo había perdido. La frase se volvió viral. Fans de todas partes comenzaron a compartir escenas antiguas de sus telenovelas, interpretándolas ahora como un espejo de su dolor personal. Lo que hasta entonces había parecido un talento desbordante adquirió un nuevo matiz. Era el arte como catarsis, como terapia silenciosa. La batalla con la depresión. Jalil fue más allá y admitió que durante años había luchado contra la depresión. Una palabra todavía tabú en gran parte de la sociedad turca y, en general, en muchas culturas. Contó que había noches en las que, después de grabar escenas intensas, volvía a casa y se encontraba con un vacío insoportable. Se sentía atrapado en un personaje que debía ser fuerte, mientras él mismo se sentía quebrado por dentro. Confesó que, en los momentos más oscuros, pensó en abandonar la actuación. Me preguntaba si tenía sentido seguir sonriendo ante las cámaras mientras por dentro me estaba desmoronando. Dijo. Sin embargo, fueron precisamente sus fans, con su cariño constante, los que le dieron fuerzas para seguir adelante. La industria del entretenimiento rara vez admite estas realidades. Los actores suelen estar obligados a mantener la fachada del éxito permanente. Por eso, escuchar a Jalil hablar de su fragilidad tuvo un impacto sísmico. No era solo un actor confesando, era un hombre poniendo en evidencia las grietas de todo un sistema. El precio de la fama. Otro de los puntos de su confesión fue la manera en que la fama lo había distanciado de una vida normal. Contó que, aunque agradecía el amor del público, a menudo se sentía prisionero de una imagen perfecta. No podía caminar tranquilamente por las calles de Estambul sin ser rodeado. No podía enamorarse sin que su vida sentimental se convirtiera en carne de titulares. Jalil reveló que, en varias ocasiones, había renunciado a relaciones importantes porque temía que la presión mediática las destruyera. Preferí la soledad antes que exponer a alguien que amaba al escrutinio público, dijo con voz entrecortada. Esa confesión conmocionó particularmente a sus seguidoras, muchas de las cuales sonaban con su vida amorosa. De pronto, se dieron cuenta de que el hombre idealizado en las pantallas había sacrificado gran parte de su felicidad íntima por preservar una imagen pública. La industria turca bajo la lupa. La confesión de Jalil no solo fue personal, puso bajo cuestionamiento a toda la industria televisiva turca. Productores, guionistas y directores fueron señalados por la presión excesiva que ejercen sobre sus actores. Largas jornadas de grabación, contratos exigentes, falta de espacios de privacidad, un cóctel que, según él, puede destrozar a cualquiera que no esté preparado. Jalil pidió públicamente que se abriera un debate sobre la salud mental de los artistas, sobre la necesidad de tener espacios de descanso y apoyo psicológico. Somos seres humanos, no máquinas de generar emociones para la pantalla, declaró. Su mensaje fue recibido como un acto de valentía,
pero también generó incomodidad en los pasillos de las grandes productoras. Algunos ejecutivos consideraron que estaba exponiendo demasiado y temían que eso manchara la imagen internacional de las telenovelas turcas. Sin embargo, el apoyo masivo del público hizo imposible que su voz fuera silenciada. El impacto en su carrera. Muchos se preguntaron qué consecuencias tendría esta confesión para su carrera. Algunos temían que Jalil quedara encasilado como el actor depresivo, que los productores le dieran la espalda por temor a que su vulnerabilidad afectara los rodajes. Pero ocurrió lo contrario. En cuestión de días, varias plataformas internacionales comenzaron a contactarlo para proyectos nuevos. Querían trabajar con un actor que no solo interpretara, sino que transmitiera autenticidad. Jalil se convirtió en un símbolo de honestidad artística, alguien capaz de transformar su propio dolor en arte. Además, su popularidad en países como España, Italia, México y Argentina se multiplicó. Sus fans comenzaron a organizar campañas en redes sociales no solo para apoyar su carrera, sino también para difundir mensajes sobre salud mental. Se convirtió sin proponérselo en el rostro de una causa global. La intimidad revelada. Otro punto que sorprendió al público fue cuando Jalil habló, aunque de manera breve, sobre el amor. Reconoció que había tenido relaciones secretas, algunas muy intensas, pero que no pudieron sobrevivir al peso de la fama y al muro que él mismo levantaba para protegerse. Confieso que aún guardaba sentimientos por una mujer del pasado, aunque no dio nombres. Esa frase encendió las especulaciones de la prensa. ¿Quién había sido esa mujer? Una actriz, una persona anónima, alguien de fuera del medio. La revelación no solo alimentó el misterio, sino que añadió una dimensión humana a su figura. El galán que había hecho suspirar a millones confesaba, por primera vez, que también él había amado y sufrido en silencio. La reacción de los fans. Las reacciones no se hicieron esperar. En foros y redes, miles de fans compartieron sus propias experiencias con la depresión y las pérdidas. Lo que Jalil había hecho trascendía la anécdota, había abierto un espacio de diálogo global. En Latinoamérica, grupos de admiradoras comenzaron a organizar encuentros virtuales para hablar de salud mental inspiradas en su testimonio. En Turquía, asociaciones juveniles lo citaron como ejemplo de que incluso las figuras más exitosas pueden atravesar dificultades emocionales. Jalil pasó de la noche a la mañana de ser un actor querido a convertirse en un referente moral y emocional. El desafío cultural. En una sociedad donde todavía pesa la expectativa de que los hombres deben ser siempre fuertes, proveedores y estoicos, su confesión rompió moldes. Jalil con sus palabras mostró que la vulnerabilidad también es una forma de valentía. Varios columnistas en Turquía destacaron el impacto cultural de su gesto. Decían que lo que había hecho Jalil no solo ayudaba a sus fans, sino que también estaba enviando un mensaje poderoso a toda una generación de hombres. Que admitir el dolor no dejase menos fuerte, sino más humano. De esta historia nos revela que la confesión de Jalil no fue simplemente un acto personal, sino un terremoto mediático y cultural. Al hablar de su duelo, su depresión, sus sacrificios en el amor y las presiones de la industria, transformó su propia vida en un espejo donde millones pudieron mirarse. El mundo lo recibió con lágrimas, con sorpresa, con admiración. Y mientras la industria turca intentaba digerir el golpe, quedaba claro que la figura de Jalil Ibrahim Ceyhan ya no podía entenderse solo como la de un actor. Ahora era también un símbolo de verdad, de resiliencia y de cambio. La confesión de Jalil Ibrahim Ceyhan no se quedó en el ruido mediático de unos días. Muy por el contrario, se convirtió en un punto de inflexión en su carrera, en su vida personal y en la manera en que el público percibe a las celebridades. Lo que comenzó como un momento de vulnerabilidad televisada terminó transformándose en un legado que rebasó fronteras y marcó un antes y un después en la relación entre las estrellas y sus seguidores. La vida después del silencio. Tras la entrevista que lo catapultó a los titulares mundiales, muchos se preguntaban qué haría Jalil después. ¿Se retiraría para protegerse de la vorágine mediática? ¿O aprovecharía la nueva ola de atención para relanzar su carrera? La respuesta fue sorprendente. Jalil no se escondió. Al contrario,
Comenzó a conceder entrevistas más abiertas, siempre con un tono sereno y reflexivo. No buscaba escándalos ni alimentar rumores. Hablaba desde la autenticidad, con calma, con el peso de alguien que había cargado demasiado tiempo y que ahora había decidido soltarlo. En una de esas entrevistas, pronunció una frase que se volvió emblema. El silencio puede protegerte, pero también puede matarte por dentro. Yo elegí vivir. Esa declaración fue reproducida en portadas, camisetas, carteles y hasta en murales callejeros en Estambul y Ciudad de México. El impacto en la industria televisiva. La televisión turca, acostumbrada a vender historias de amor imposibles e giros indestructibles, tuvo que adaptarse. El testimonio de Halil abrió un debate incómodo pero necesario sobre la salud mental de los actores. Algunos productores comenzaron a implementar programas de apoyo psicológico en los rodajes. Otros, más escépticos, temían que el exceso de sinceridad arruinara la ilusión que las telenovelas ofrecen al público. Pero al ver que la popularidad de Halil crecía en lugar de disminuir, comprendieron que la autenticidad no era una amenaza, sino un nuevo valor de mercado. Incluso guionistas se inspiraron en su historia para crear personajes más humanos, más vulnerables, alejados del estereotipo de macho invencible que había dominado durante décadas. Se podría decir que, indirectamente, Halil contribuyó a cambiar el rumbo narrativo de la ficción turca. El efecto dominó entre otras celebridades. La valentía de Halil tuvo un efecto dominó. Actores, cantantes y figuras públicas de Turquía y otros países comenzaron a hablar también de sus luchas internas. Algunos reconocieron haber sufrido ansiedad, otros depresión, otros burnout, lo que antes era un secreto guardado que celosamente empezó a ser parte de la conversación pública. De pronto, el mundo del espectáculo se volvió más humano. Y aunque aún quedaba mucho camino por recorrer, la confesión de Halil fue vista como el detonante de una ola de sinceridad que derrumbó tabúes. La relación con los fans. Del ídolo al compañero. Si antes Halil era visto como un ídolo distante, ahora sus seguidores lo percibían como un compañero de vida. En las cartas que recibía, ya no solo le decían «eres mi actor favorito», sino también «gracias por ayudarme a no sentirme sola». O tu historia me dio fuerzas para pedir ayuda. Él mismo se mostró conmovido por esas reacciones. En varias ocasiones confesó que no esperaba tanto apoyo y que, en muchos sentidos, había sido el público el que lo salvó. Se creó un lazo más fuerte, ya no basado en la admiración idealizada, sino en la empatía compartida. El amor y las nuevas oportunidades. Aunque evitó dar nombres concretos, Halil reconoció que después de su confesión algunas puertas emocionales que había cerrado empezaron a abrirse. Admitió que estaba dispuesto a dejar entrar de nuevo el amor en su vida, aunque con cautela y con la firme decisión de proteger su intimidad. La prensa, como era de esperarse, no dejó de especular. Lo relacionaron con actrices, modelos e incluso con mujeres anónimas que aparecían a su lado en algún evento. Pero él se mantuvo firme. Lo importante no era quién lo acompañaba, sino el hecho de que ella no estaba dispuesto a sacrificar su felicidad por miedo al que dirán. En paralelo, el mundo del cine internacional comenzó a tentarlo. Plataformas de streaming y productoras europeas le ofrecieron proyectos que mezclaban drama psicológico y romance. Querían aprovechar no solo su talento actoral, sino también el peso simbólico que había adquirido. La dimensión social, un referente inesperado. Halil nunca se definió como un activista. Sin embargo, tras su revelación, fue invitado a conferencias, foros y campañas sobre salud mental. En universidades y congresos juveniles se analizaba su caso como ejemplo de cómo una figura pública puede cambiar la narrativa social con un solo testimonio. Él aceptó participar en algunas de esas iniciativas, pero siempre con humildad. Decía que no quería ser un gurú ni un mesías, solo un hombre que aprendió a no calar más. Esa modestia aumentó aún más su credibilidad. El choque con los detractores. No todo fue apoyo. Hubo quienes criticaron su decisión, acusándolo de haber buscado publicidad con su confesión. Otros, más conservadores, lo señalaron por debilitar la imagen del hombre turco al hablar de depresión y de fragilidad. Pero esas voces se vieron rápidamente opacadas por el respaldo masivo del público. La autenticidad era un valor demasiado poderoso como para ser destruido por el cinismo. Halil respondió a las críticas con serenidad. Si mi verdad incomoda es porque revela lo que muchos no quieren ver.
La transformación del mito. En pocos meses, la figura de Jalil se transformó. De galán enigmático pasó a ser un símbolo de valentía emocional. Su mito ya no residía en el misterio de lo que calaba, sino en la honestidad de lo que había dicho. Paradójicamente, al romper el silencio que lo había convertido en un enigma, se volvió aún más grande. El mito cambió de forma. Ya no era el actor inaccesible, sino el hombre cercano que se atrevió a mostrar sus cicatrices, el legado de su gesto. ¿Qué nos deja la confesión de Jalil Ibrahim Ceyhan? Una lección de humanidad. Mostró que incluso los ídolos tienen derecho a ser vulnerables. Un cambio cultural ayudó a derribar tabúes sobre la depresión y la salud mental. Un impacto artístico inspiró a la industria televisiva a crear personajes más reales. Un lazo renovado con el público transformó la relación de admiración en una relación de empatía. Un símbolo de valentía. Probó que a veces el mayor acto de coraje es decir la verdad. A los 43 años, Jalil Ibrahim Ceyhan no solo rompió su silencio, rompió las cadenas que lo ataban a un personaje que no reflejaba su verdad. En ese acto, el mundo dejó de ver únicamente al actor y comenzó a reconocer al hombre. Su historia nos recuerda que la fama puede ser un espejo distorsionado, pero también una plataforma para el cambio. Nos enseña que la vulnerabilidad no es debilidad, sino fuerza. Y nos demuestra que, cuando alguien se atreve a hablar desde el corazón, puede conmover al planeta entero. Jalil ya no es solo un rostro en la pantalla. Es una voz que eligió vivir, hablar y ser auténtica, y en ese gesto reside su mayor legado.